Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí dice este versículo, para que en nosotros aprendáis a no pensar, aprendáis, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué dice así? ¿Cuál es la importancia de esto que está escondido dentro de este versículo? Para que nosotros aprendáis a no pensar de ninguna manera, no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué la Biblia dice de esta manera? ¿Por qué tiene uno que aprender a no pensar más de lo que está escrito? Muchas veces cuando me hacen preguntas, hay preguntas cuya respuesta ya está en la Biblia. La persona la puede ver. Si tiene el Espíritu de Dios, la puede ver. Pero ¿qué características se necesita? Leer específicamente cómo está. Cuando uno transmite una enseñanza, a veces parafrasea. Pero cuando parafraseamos, ¿qué le decimos a las personas? No se queden con lo que están escuchando, sino léanlo. Pero cuando se hace una pregunta, la paráfrasis, ¿qué es lo peligroso de la paráfrasis? Lo peligroso de parafrasear, o sea, decir más o menos como me parece que dice un versículo. Cuando alguien ha leído y leyendo, queda pensando en algo. ¿Por qué no entendí qué significa tal cosa? Porque un versículo dice, no se acuerda exactamente qué dice el versículo. Exacto, exacto, no se acuerda. Sino se acuerda ahí más o menos. Se acuerda ahí más o menos. Entonces, cuando una persona menciona un versículo sin conocerlo exactamente, le agrega lo que tiene en su corazón. Corre ese riesgo. No siempre, pero corre un riesgo grandísimo de agregarle algo totalmente equivocado. Es más, algunas ocasiones me han mencionado una mezcla. Algunas ocasiones me han hecho alguna pregunta. ¿Por qué en la Biblia dice así, 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 así? ¿Por qué hay un versículo que dice así, así, así? Y hasta me dicen así, un versículo que dice así, así. ¿Qué tengo que decirle a la persona que me está haciendo la pregunta? Le digo, por favor, coloca aquí el versículo que estás mencionando y luego sí me haces la pregunta. Ya colocando el versículo, ¿por qué en este versículo dice así, así? Leyendo, mientras va leyendo el versículo, me hace la pregunta. Hay personas que cuando han hecho eso se han sorprendido. Siendo hermanos, cuando me han hecho la pregunta, primero colocan el versículo y luego me hacen la pregunta. A medida que me están haciendo la pregunta, resultan borrando el versículo, borrando la pregunta que me hicieron. Porque a medida que iban leyendo, vieron la respuesta. Porque cuando uno parafrasea, se queda con una idea, pero no exacta. ¿Cómo fue engañada Eva? Satanás, primero que todo, detectó que ella no tenía la palabra exacta, ella tenía una mezcla. Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué contestó Eva? Eva contestó, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio, dijo Dios, que el día que comiéramos o lo tocáramos, ella empezó a agregar cosas que no habían, ella empezó a mencionar árbol equivocada, se equivocó de árbol, ella tenía que tocar, el que está en medio sí podía comer, podía tocar, podía, pero Dios no habló nunca de tocar, Dios habló de comer, pero ella le agregó tocar. Entonces cuando vemos, eso es lo que Satanás necesitaba para ver si podía directamente hablar su palabra, o sea, la palabra de Satanás. Entonces cuando una persona se apoya en lo que le parece haber leído, digamos, leyó un libro completo de la Biblia, leyó Ruth, que es un libro cortito, entonces leyó el libro de Ruth, y después al día siguiente, ay, es que porque hay un versículo en el libro de Ruth que dice así, y hace una fusión, mezcla algo que está en Jueces, algo que está en Mateo, mezcla y con algo que está en Ruth, y se inventa un versículo que no está en la Biblia, porque parafrasea. Entonces, cuando se va a hacer una pregunta sobre un versículo en especial, es muy importante pegar ese versículo.
Por eso el versículo que hemos considerado el día de hoy, que dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Cuando estoy compartiendo, tengo que parafrasear muchas veces por la velocidad a la que estoy hablando y por eso tengo que decir, no me crean a mí. De pronto yo mezclé mi corazón sin darme cuenta, de pronto se fusionó mi corazón en algo que yo quería transmitir, pero que no era el querer de Dios. Por eso constantemente tengo que decir, no se queden con los versículos que he mencionado, búsquenlos. Cuando hablen de la palabra, no hablen, es que Matusalén dijo así, no, miren exactamente qué está escrito, cómo está escrito, no pensar más de lo que está escrito. Cuando una persona ve el texto, muchas veces quienes me han hecho esa pregunta y les digo, por favor, coloca aquí el versículo. Cuando leen el versículo que ellos mismos pegaron, apenas lo leen, se dan cuenta, ay no, así no decía. Claro, así no decía, porque es nuestro corazón como es. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Qué va a querer hacer con la palabra? Sin darnos cuenta, nuestro corazón va a querer torcer, acomodar, bla, bla, bla. Así son las religiones. ¿Cómo surgieron las religiones? Por personas que tenían una idea y transmitieron esa idea. No transmitían exactamente lo que dice la palabra, sino transmitieron su idea. Ay, Dios dijo que el día que del árbol que está en medio, el árbol que está en medio es el árbol de la vida, pero que el árbol que está en medio, Dios dijo que el día que comiéramos de ese árbol o lo tocáramos, ¿por qué empiezan a transmitir? Y hay personas que hacen así, han transmitido parafraseando, han transmitido oralmente lo que a ellos les parece haber entendido de la Biblia y después de que ya se armó su religión, entonces ahora sí buscan versículos de la Biblia que encajen en lo que ellos dijeron. Pero no es así. Las religiones son encajar la palabra de Dios a lo que el hombre entiende. Eso es una religión. El resumen de una religión es ese. Cuando ustedes quieran saber qué es una religión o cuál es la definición de una religión, encajar la palabra de Dios en lo que el ser humano entiende o le parece que debería ser Dios. Eso es una religión. El común de las religiones. Ciertamente hay una religión verdadera, Santiago 1.26. Pero el resto son equivocadas. ¿Por qué son equivocadas? Porque han salido del corazón del hombre. Por eso dice la Biblia, el versículo que consideramos el día de hoy, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Ayer precisamente de qué estábamos hablando. Toda la humanidad como quedó muerta. Pero un muerto en qué confía, en lo que supuestamente está pensando. Si está muerto, lo que está pensando, ¿quién se lo está colocando? Aunque parezcan buenas intenciones, pero está muerto, bíblicamente está muerto. Entonces, ¿quién es el que le está poniendo los pensamientos que le pone? ¿Quién es el que hace que diga lo que esa persona expresa? Es Satanás, porque toda la humanidad quedó muerta. Ese no es el tema del día de hoy, pero eso lo explicamos el día de ayer. Si quieren, miren el video de ayer, ya se subió, ya está en la red, más extensamente esto que acabamos de mencionar. ¿Y hoy con qué nos debemos quedar? No pensar más allá de lo que está escrito. Cuando quieran hablar de la Biblia, sobre todo al hacer una pregunta, traten de mostrar el versículo. Es importante mostrar el versículo y hablar mostrando el versículo. En una explicación es difícil por la velocidad. Por ejemplo, hoy hemos mencionado varios versículos y hemos parafraseado. Y al final, ¿qué tenemos que decir? No confíen en nadie. No me crean a mí, no me crean. No crean nada de lo que yo les digo. Porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. De mí tengo un corazón, estoy en un cuerpo que también tiene un corazón que fácilmente puede ser engañado por Satanás. Así como el tuyo, como el mío, no confíes en nadie. Mira los versículos que aquí hemos colocado, lee la Biblia y quédate con lo que la palabra dice. Aquí solamente te guiamos a lo que está escrito. ¿Que podemos cometer errores? Podemos cometer errores. Por eso no confíes nunca. Cuando alguien hable, no porque habló, te hizo reír, no hagas eso. Siempre quédate con lo que está escrito. Siempre, siempre. No confíes en mí, no confíes en tu pastor, no confíes en ti mismo. Muchas veces repetimos eso, constantemente lo repetimos. Quédate 100% con la palabra de Dios. Vamos a ver ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de tu palabra cómo Satanás engaña. Satanás engaña a través de lo que creemos, que está bien, que está mal. El justo ya no se guía por la ciencia del bien y del mal.
El justo, el que ya salió de la condición de ser pecador, el justo se guía por la palabra, se guía 100% por lo que está escrito, no por lo que le parece o por cómo interpretó, no, sino por lo que está escrito. Permite que en el corazón de los hermanos, hoy principalmente fue para los hermanos, se quede esta palabra, no pensar más de lo que está escrito. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Si quieres conocer cómo pasar de ser pecador a ser justo, que hoy mencionamos, tenemos bastante material donde lo explicamos. En casi todos los videos. Bueno, hay videos que hacemos para los hermanos específicamente como el día de hoy, donde no mencionamos el Evangelio. El Evangelio es esa, la buena nueva, la que hace que una persona pueda pasar de muerte a vida. Pero las personas no lo conocen, porque cuando nombran la palabra Evangelio en las que no son iglesias, delante de los hombres sí, pero delante de Dios no, no enseñan el Evangelio. Las personas sin conocer el Evangelio hablan muchas veces lo que les parece, lo que hoy compartimos. Nos vemos dentro de 14 horas con un capítulo entero de Amós. Creo que hoy es el 7, el capítulo 7 de Amós. Y mañana a la misma hora, en punto. Ya son las y 12 minutos, pero empezamos hace 12 minutos a la hora en punto. Nos vemos. Chao.